Buenos días. Hoy en Construyendo a Chispa vamos a ver cómo hacer un generador de funciones o generador de señales muy barato con un apaño que hicimos en el vídeo anterior. Si no habéis visto el vídeo anterior, pues deberíais verlo. Y luego venir a este. Bueno, os voy a hacer un resumen muy rápido del vídeo anterior. El vídeo anterior hicimos un sistema para convertir los PW de Arduino a señales con un valor analógico en voltaje. O sea, si tú tienes un PWM que tenga un duty offset del 50%, ¿vale? La forma de la señal de la onda cuadrada que genera PWM, PWM genera señal de onda cuadrada. Si os estáis perdiendo, ir al vídeo anterior. Y a partir de esa proporción que tenga de duty, de parte alta la onda cuadrada, se genera un valor equivalente en voltaje entre 0 y 5 voltios. O sea, una manera de decirle a Arduino, Arduino, tantos voltios de salida. Cosa que Arduino no tiene y bueno, pues es un invento, yo lo echo mucho de menos, es un invento bastante interesante porque hace falta para hacer una resistencia y un condensador. Veréis que yo uso dos resistencias, pero pues es en serie como si fueran una. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que podemos decirle a Arduino da un valor entre 0 y 5 voltios en voltaje? Vamos a hacer esto. Esto es un generador de funciones o generador de señales, que básicamente es un aparato que te permite generar señales con un montón de formas, un montón de... Bueno, pues a fijar todo, la frecuencia, la amplitud, la forma de la onda, que si es una sinusoidal, que si es cuadrada, que si es triangular, que si es dientes de sierra, impulso. Hay un montón de tipos de señales, bueno, la que quieras. Como si quieres hacer una con forma de pato, pues bueno, la señal con forma de pato. La cuestión es hacer esto mismo, pero con Arduino, no esto mismo, estos son muy caros y muy buenos. Y ya partimos del hándicap de que nuestro sistema para generar señales analógicas es ruidoso. Así que vamos a tener señales ruidosas. Ventaja, el ruido es de muy pequeña amplitud respecto a la señal. Ahora lo veréis cuando hagamos todo y veáis la salida, veréis que el ruido molesta poco, pero hace que la señal no tenga una forma tan perfecta como suele tener aquí. Tenga una forma un poquito más sucia. Sobre todo depende del método que usemos, pero me estoy adelantando. Lo primero, lo que hemos dicho. Podemos generar onda, o sea, podemos generar una salida con el voltaje que nosotros queramos. A partir de ahí podemos usar eso para alimentar una función, por ejemplo en este caso la función seno, le decimos, mira, estamos en el momento del tiempo t, trabajamos con una frecuencia de tanto. ¿Qué valor tendría una señal, una función seno, si, bueno, si estuviese emitiendo una, qué valor tendría que tener, ¿vale? Digamos que lo que hacemos es calcular, es como si dibujáramos una gráfica, ¿vale? Solo que abajo es el tiempo, es el eje del tiempo y luego en el eje vertical es el valor en voltaje. Entonces, bueno, pues nosotros cuando nos toca sacar la señal, miramos cuánto tiempo llevamos generando la señal y decimos, bueno, ¿en qué punto de la onda estamos? ¿En qué punto de la señal estamos? Pues estamos en el punto de la señal, aquí se ve una señal de sinusoidal, pues estamos en este punto de la señal de aquí. Vale, pues cuando estamos en este punto de la señal de ahí, toca este valor. Y si haces esto muy rápidamente, varias veces, pues por segundo, tienes una señal de ese tipo. Y da el pego, funciona perfectamente. Vale, entonces ya sabemos cómo hacerlo. Necesitamos una función. Aquí tienes matemáticamente definidas varias funciones para generar señal triangular, cuadrada, seno solamente con la parte positiva, dientes de sierra, lo que quieras. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Qué condiciones tiene que tener esta señal para que nosotros la podamos usar? Pues tiene que ser entre 0 tiene que ser definida entre 0 y 1. Veis en cuenta aquí la función seno le hemos sumado 1 porque la función seno va entre -1 y 1. No nos sirve, tiene que ser entre 0 y 1. Entonces lo que hacemos es, le sumamos 1 para que vaya entre 0 y 2. Y lo dividimos entre 2 para que vaya entre 0 y 1. Magia. Pues hay que hacer esa adaptación en todas las señales para que funcione entre 0 y 1. Luego este valor lo convertiremos usando esto de aquí a su equivalente en bytes. ¿Vale? 255, pues por un valor entre 0 y 1 te da el valor
del pulso PWM, que como se convierte en voltaje, pues digamos que te da el valor de voltaje entre 0 y 5, ¿vale? De todo se ocupa esta función de aquí, que si no sabéis por qué existe, no habéis visto el vídeo anterior, en la descripción lo tenéis, por favor, ir a la descripción. De todas formas, si queréis ver cómo funcionan estas gráficas, también tengo un vídeo en el que uso el plotter del Arduino IDE para dibujar gráficas. Aquí lo tenéis, estas son, ya os digo, están adaptadas. La de seno no tendrá estos dos valores aquí, pero es lo mismo. Tenéis estas mismas gráficas, podéis ir a ese vídeo. En ese vídeo está lanzado el artículo y tenéis todo. Así no me tengo que repetir y el vídeo dura mucho menos porque si tengo que explicar cada vídeo que hago todo, pues no sé, estamos una hora. Así que bueno, podéis ir al vídeo, también lo dejaré abajo en la descripción y ahí tenéis todo montado. Guay. Vamos a ver ahora cómo funciona el código. El código es este. Vamos a ver, luego haremos una versión mejorada del código, pero el código más básico es este. Esto de aquí es un ente pues para ajustar la frecuencia que usaremos del PWM a 32K para bla 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 bla. Tener en cuenta que el PWM funciona a 32K. Así que esa es la frecuencia máxima teórica que tendremos, que no vamos a tener ni de lejos, porque para que el valor, o sea, para que se adquiera el valor analógico concreto que le hemos pasado, la salida adquiere ese voltaje, tiene que pasar un pequeño tiempo, tiene que pasar varias entradas y salidas, cosa que también vimos en el vídeo que os he dejado abajo. Guay, entonces esto es para adaptarlo a que el pin 3 de PWM funcione a 32K. Luego lo que hacemos es ver cuánto tiempo ha transcurrido desde la última señal o sea, del último punto de la señal cuyo valor hemos calculado. Lo sumamos a t, que es donde se va acumulando todo el tiempo de la señal para saber el momento exacto de la señal en el que estamos. Esto es como recorrer la señal, ¿vale? Cuando hablo de tiempo, recuerdo que es tiempo real, ¿vale? Pero también es como si lo que he dicho antes de la gráfica. Cuando estamos avanzando en la gráfica, nos toca dibujar el siguiente punto. Calculamos ese punto. Aquí podéis ver que podéis comentar cualquier otras gráficas. Solo podéis usar una, ¿eh? Pero bueno, he usado la función seno. Nada, calculamos su valor en byte, de 0 a 1 pasamos a byte y de 0 a 255 y de ahí le sacamos el valor y reiniciamos el bucle. Cada vez que el tiempo sea igual al periodo, es decir, el tamaño en tiempo de la señal, por decirlo mal, el inverso de la frecuencia, pues empieza desde 0. Y con esto ya tenemos un generador de onda súper sencillo. Antes de ver la demostración, voy a explicar la versión modificada de esto, ¿vale? Porque la idea de esto es intentar alcanzar la máxima frecuencia posible. Y con este modelo he logrado alcanzar, aquí hablaré usando la sinusoidal, ¿vale? Porque depende del tipo de señal, pues hay más o menos cálculos. La cuestión es que aquí los cálculos te limitan bastante, porque en cada iteración se tiene que hacer este conjunto de cálculos. Y de 500 a 600 hercios no paso. A partir de ahí la señal, mucho ruido, no queda muy limpia, pierde la forma. Se podría forzar un poco más, pero no es recomendable. Entonces, voy a intentar que la señal tenga la máxima frecuencia posible. Si vamos a hacer un generador de funciones, tiene que tener contra más alta sea la frecuencia que pueda funcionar, mejor. ¿Cómo podemos aumentar la frecuencia a la que funciona? Bueno, pues como ya he dicho, calcular eso es un problema. Así que lo que vamos a hacer es precalcularlo. Tener el valor de la señal, vamos a dividir la señal en puntos, ¿vale? En este caso, pues 2000 puntos, ¿vale? Y vamos a precalcular el valor de la señal en cada uno de esos puntos. Digamos que dividimos el periodo de la señal, es decir, lo que dura la señal, imagínate que la señal dura un segundo. Pues dividimos un segundo en 2000 partes. Y precalculamos con una de esas partes. Entonces, aquí cuando llega y decimos, bueno, ¿en qué momento de ese segundo estoy? Pues lo que hacemos es calcular cuál es el punto, iba a decir el más cercano, pero no es exactamente el más cercano, es justo el punto anterior cuando sale un número decimal, que obviamente no es un punto, dices, mira, pues estoy entre el punto 3 y el punto 4. No mira cuál es el punto más cercano, sino que coge automáticamente el punto anterior. Es decir, si estás en el punto 3,7, va a ir al punto 3. Si estás en el 3,9, también va a ir al punto 3.
El hecho de meter estos, o sea, estos cálculos que hace que la señal no sea exactamente el valor de 3,7, sino el de 4, que pues incluso 4 se repita dos veces, porque imagínate que es cuando tienes 3,7, o sea, perdona, cuando tienes 4,1 y 4,9, entonces el valor de 4 está repitiendo dos veces, igual de 5 no sale y salta directamente al de 6. Todo esto mete ruido y las señales se ensucian un poquito más. Son menos limpias que el método anterior. Y tiene otro problema de que, claro, al precalcular 2000 puntos, yo debajo de 1000 no bajaría. He hecho pruebas y por debajo de 1000 la señal mal. Puedes bajar mucho la frecuencia, pero entonces pásate a este método. Porque este método para bajas frecuencias funciona mucho mejor. Bueno, pues tenemos que crear un array de bytes. Que claro, recuerdo que Arduino 1 tiene 2,5, si no recuerdo mal, 2,5 kilobytes de memoria RAM. Ahí tiene que funcionar toda la carga del programa y además nuestra estructura de datos. Pues esto se está comiendo ya 2000 bytes. Entonces se puede subir un poquito, 2100, 2200, pero como subas más va a tener problemas. Bueno, en este caso, pues eso, en el setup precalculamos y rellenamos la señal y aquí lo que hacemos es ver qué valor nos corresponde de la señal y pasarle y ya está. Esto de aquí sobra. De hecho, no debería de estar. Problemas de esto. Si lo miráis y no está, no ha pasado nada. Lo ha hecho un mago. Lo que ocurre aquí es que imprimimos directamente el valor en el pin 3 porque esta función cuya finalidad era adaptar el valor porque el valor no es lineal, ¿vale? No es que sea exactamente para el valor 128 el 50%, sino que hay que hacer adaptaciones por cómo se comporta nuestro invento, ¿vale? Bueno, nuestro invento, nuestro filtro de paso bajo que usamos para convertir en analógico. Pero este valor lo podemos precalcular ya antes. Ah, no la puedo borrar porque lo uso aquí. Olvidar todo lo que he dicho. Estoy haciendo el gesto Jedi, no me veis porque no tengo cámara puesta hacia mí, pero vosotros os creéis que estoy haciendo el gesto Jedi de olvidar lo que he dicho de la función analog. Bueno, entonces directamente sacamos el valor por el pin 3. Y magia. Y sacamos la señal y en este caso, como nos ahorramos los cálculos que hay por aquí en medio, el loop se dedica solamente y exclusivamente a sacar valores, a escupirlos, puede alcanzar 1500, 2000 probado con una sinusoidal. Ya mi 2000 ya es muy sucio para mi gusto, pero os puede alcanzar. Vale 2000 hercios, o sea, 2K hercios. No está mal para un generador de funciones de tipo. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, primero las ventajas. La ventaja es que la señal es muy ruidosa, ahora lo veréis. Ahora voy a hacer una prueba con un osciloscopio y vemos cómo funciona todo. ¿Cuál es sus ventajas? Sus ventajas es que es barato, es terriblemente barato. Para frecuencias bajas funciona bien. Incluso hasta 500 hercios funciona bastante bien. Quiere decir que muchos aparatos comerciales que te venden baratos, los caros obviamente, lo que le pidas, pero muchos baratos no llegan más de 500 hercios o como muchos llegan a 1K, este llega a 2K hercios. Y es completamente programable, es decir, puedes dibujar la señal que tú quieras, puedes poner la función que a ti te salga a las narices aquí o incluso si no sabes una función, porque no hay una función que defina los valores, puedes rellenar a mano los 2000 huecos de la tabla, igual te cansas. Pero puedes rellenar a mano los 2000 huecos de la tabla. O puedes hacer una tabla de 50 huecos, rellenar la forma de onda que tú quieres. Por ejemplo, la forma onda de forma la onda tiene forma de pato y también va a funcionar. Simplemente que, pues bueno, que tendrá peor resolución a altas frecuencias, pero bueno, simplemente ir multiplicando el número de puntos. Pues si tienes una tabla de 50 y quieres poner eso, pues pones detrás de cada uno 40 puntos iguales y ya tienes una tabla de 2000 puntos. No sé si me he explicado mal, bueno, pero que es cuestión de hacer tú la tabla. Entonces, bueno, pues ya es que tienes una libertad que la mayoría de los sistemas programables no te da. Porque ya no es que puedas definir tú la función matemática que quieres que dibuje la señal, sino que puedes definir tú la señal como quieras. Quieres darle la forma que tú quieras. Eres libre de dibujar señales con forma de Pikachu. Con la resolución que tiene esto, dudo que hagas un Pikachu. Pero bueno, ya veremos. Igual para otro vídeo intentamos hacer algo así.
La cuestión es que, bueno, voy a explicar otra cosa más. Aquí pones la frecuencia a la que tiene que trabajar. Eliges luego el tipo de generador de señales que quieras, ya sea aquí, ya sea aquí. Y, bueno, el número de puntos en este también. Y ya está. Con esto ya tienes un generador de funciones. Ahora vamos a ir, pues, a la parte de verlo en acción. Para evitar haceros perder el tiempo cargando el código y demás, vamos a intentar saltar en esta parte y es más rápido. Aquí tenéis el primer programa generando una señal sinusoidal a 100 Hz. Bueno, el resultado es bastante bueno. 400 Hz, voy a parar la imagen. Bueno, ya veis que las señales son todo lo limpia que querríamos. Como vamos subiendo la frecuencia, esta suciedad que tiene se va notando más y más y más y más. Con la magia esta de la postproducción, 700 hercios, aunque aquí, bueno, no lo veis porque sea muy borroso, marca 662. Tenéis un blur para que la señal parezca mucho más suave de lo que realmente es. Parece que la cámara es mala, pero no, es un blur para suavizar el resultado. La cámara es mala, el osciloscopio es malo, se juntan muchas cosas. Vale, ya veis que la forma ya no es tan buena como debería ser, es muy afilada. Se parece más a una triangular, más parece más a unos colmillos, de hecho, que a un seno. Ya pasar de aquí, estamos en 700. Como os he dicho, a mí esto me ha funcionado bien entre 400 y 600. Aquí ya estamos por encima de lo que deberíamos. Vamos a ir a 1000 y a ver qué pasa. ¡Chum! Magia de postproducción. Probablemente habéis visto que alguna pieza se ha movido porque le he dado un manotazo antes, cuando estaba la cámara apagada. Pero bueno, otra cosa. Ya veis que esta vez ha perdido su forma completamente. Tiene aquí un pico. Aquí abajo no es tan uniforme como debería ser. Nada, esto ya no. A partir de un K... De hecho, antes, ya 700 iba mal. Lo que os he dicho, hasta 600 Hz se puede usar el primer código del artículo. Artículo cuyo link está en la descripción. Junto con mi libro, si queréis echarle un vistazo, si os interesa aprender cosas nuevas de Arduino. Spam. Vamos a pasar al siguiente. Al que usa un... Al que precalcula la señal. A ver hasta qué frecuencia podemos llegar. Empezaremos en 1000. Y vamos a ello. ¡Magia! Hemos cambiado al que precalcula la señal. Veis que lo voy a tener una forma... Puedo estar en 1000 Hz, en un kilohercio, en un kHz. Podéis ver que la forma esta vez es mejor, de sinusoidal. Veréis viendo que si vamos subiendo de frecuencia, el 0 va quedando un poquito más arriba. Es como, bueno... Esto entiendo que es porque no le da tiempo al condensador a descargarse. Esto hay que tenerlo en cuenta, que puede ser un problema según vayamos subiendo de frecuencia, ¿vale? Se puede solucionar alargando el tiempo que está esta señal en 0. Si en vez de estar en 0 lo que le corresponde, por ejemplo, alargas un par de puntos más a cada lado, ya le da tiempo a descargarse y alcanza el 0. Cierto que eso deforma un poquito la señal, pero es muy poquito y va a alcanzar el 0. Pero bueno, esos ajustes tendrás que hacerlos para cada señal según te toque. Pero bueno. Vale. Vamos a seguir subiendo la frecuencia. Magia. Ahora estamos en 1,5 kHz. Veis que el 0 se ha convertido en 1 directamente. Y bueno, la forma de señal ya empieza a ser un poco más afilada. Aún así se reconoce como sinusoidal, pero a mí ya me cuesta distinguirla de una triangular. Entonces yo marcaría aquí ya el límite, porque tiene muchos problemas que hay que solucionar. Es muy... no llega al 0, tampoco llega a 5, llega a 4 con poco, pero llega a 5. Y la forma ya es muy afilada. Pero vamos a intentar llegar a 2, a ver si la realidad y el universo lo aguantan. En 2K la señal ya tiene un tembleque considerable, por eso no la paro, para que veáis el tembleque que tiene.
las crestas oscilan, llegan por debajo de 4, tendrían que ser 5. Tendría que ser 5, no llega ni a 4 y encima va variando. Lo mismo pasa abajo, tiene que ser 0 y está muy por encima de 1 y oscila. Bueno, esto ya es un desastre. Ahora, para señales cuadradas, por ejemplo, va perfectamente. Con las señales cuadradas casi no se nota ruido. Con señales cuadradas aquí sí que se podría conseguir mucha más frecuencia. Ahora, ¿cuál es el problema de una señal cuadrada? Que no tiene ningún sentido que partamos de una señal cuadrada para convertirla analógica para luego convertirla en cuadrada. O sea, te puedes ahorrar y generar directamente el pulso PWM variando la frecuencia del mismo. Cosa que también vimos en otro vídeo. Si no has visto mis vídeos, estás perdiendo muchísimas cosas de Arduino. No sé por qué no estás suscrito al canal y estás aquí intentando entender este vídeo cuando te faltan tantos otros vídeos para entenderlo. Yo esto ya no lo consideraría ni válido. Vamos a intentar subir un poquito más. 2500. Esto ya parece un muelle en lugar de señal. Recuerdo que tenía que estar entre esto y esto la señal. Bueno, conserva la forma, hace lo que puede, pero obviamente no sirve. Esto está muy roto. Yo ya os digo, considero que hasta un K, un 1,5K con un poquito de apaño se puede llegar a conseguir. Sobre todo si no intentas llegar entre... Si no es necesario que estés entre 0 y 5. Si puedes permitirte estar entre menos de 1 y más de 4. Pero ya en estas frecuencias es absurdo, o sea... Encuentro que hay gente que puede tener utilidad para algunos tipos de señales, yo que sé, para pulsos, por ejemplo, que solamente es cada cierto tiempo tiene una señal de 5 voltios, que aún así dudo que alcance los 5. Bueno, para alguna cosa se podría aplicar, pero ya no le veo sentido. Digamos que la vida útil de esto es generar señales de entre por abajo. No he probado cuántos pocos hercios puedes tener. Desde luego por debajo de 1 sin problemas, o sea, una señal que dure 10 segundos. Yo creo que he llegado a probar 10 segundos, no, pero señales de 5 segundos sí, ningún problema. Y por encima, con este apaño de precalcular la señal, creo que puedes llegar hasta un K, 1,2, 1,5, si le puedes permitir cierto ruido, y a partir de ahí, pues ya veis que la señal pues se va perdiendo muchísimo. Y va saliendo cada vez más ruidosa y se parece cada vez menos a lo que querríamos obtener. Bueno, puede ser un apaño útil, desde luego la ventaja que tiene es que es muy programable porque ya te digo, puedes hacer tú la señal con la forma que tú quieras. Y eso es una ventaja que muchos generadores de onda, o sea, generadores de función o de señal baratos no te permiten. Te permitirán cuadrado, triangular, algunos no te permiten ni ajustar la frecuencia o siempre un rango muy estrecho. Así que cierta utilidad tiene. No es como que siempre digo que eso son chapucerías, pero tienen su utilidad. Y de hecho en esta frecuencia que nos movemos estamos moviéndonos dentro de lo audible. A partir de 440 Hz y con un buen oído ya se debería de empezar a poder oír la señal. De hecho tengo por ahí un aparato para comprobar los cascos que genera ondas cuadradas de un kHz y se escucha perfectamente. Bueno, da igual. O esos son otros temas. Voy a haceros una última demostración. Os presento a la señal tortuga. Voy a esperar, voy a ver si puedo pararla para que se vea bien. Aquí lo tenéis. He cogido una tabla precalculada. Primero he calculado la sinusoidal en 40 puntos, ¿vale? O sea, muy poquita resolución. Una onda sinusoidal completa de 40 puntos. Los 20 primeros he dejado tal cual están, que son el caparazón de la tortuga. Y luego, los otros 20 puntos restantes los he modificado. He hecho aquí un cuellecito, la cabeza, los ojitos, aquí la boca, vamos a ver, está todo aquí la boquita y luego la siguiente tortuga. Entonces tenemos pues un montón de tortugas una detrás de otras. Sí, ya sé que no parece especialmente una tortuga. Me imagino que son las tortugas del Mario Bros. El de 8 bits, ese que había. Veis que se pueden dibujar
tus propias formas de onda como quieras. Y eso me parece una capacidad muy, muy, muy guay. Y hasta aquí todo. Otro rollo que os he soltado. Eso ha sido todo en este vídeo. Links en la descripción, más información en mi blog. Si te ha gustado, sígueme. Bueno, todo eso que ya sabéis. Y nada, un saludo.